Muchas gracias, pastor. Sí, gracias. Dios la bendiga. Gracias por venir. Está bien. Felicidades, hermanos, por Congratulations, brothers, estos 8 años for these 8 years donde se ha demostrado el respaldo de Dios where, en esta obra. where the shield of God has been backed up with you guys. Muchas gracias, hermano pastor, Many thanks. por esa Gracias. llamada que cayó de repente. Yo la tomo como un milagro porque realmente ya no me acordaba a quiénes había enseñado en estos lugares. For that memory you gave us, because I didn't remember. Y felicidades a todos por la perseverancia. And congratulations for your perseverance. Yo tengo ya más o menos 42 años de ser cristiano I have about 42 years of being a Christian, y puedo comprenderles a ustedes que 6 años and I can comprehend that 6 years, solamente Dios es el único que puede haberlos llevado hasta este momento. God is the only one that has taken you to that place. Escuchamos unas palabras de motivación del pastor de la otra iglesia. We heard a couple words of encouragement from the pastor of the other church, Yo quiero animarles también and I want to encourage you as well a seguir hacia to adelante keep going forward. y quiero explicarles lo que la palabra de Dios dice And para I want to explain to you what the nosotros word of esta God noche. says to us tonight. He estado orando I have been praying para que Dios me dé gracia so that God may give me y grace darles un mensaje and give you a message de su palabra. of His Word. Y muchas gracias, estoy contento de estar con ustedes. And I'm very thankful to be with you. Me siento en ambiente I feel at home porque hay algo especial because there is something en special ustedes amongst you. y la razón es que donde Dios está And presente the reason is where God is present, podemos percibirlo we can perceive Him y recibir esa sensación de su and presencia receive that sensation of His y presence. eso hace brotar el gozo de nuestro interior. And that makes flow from our hearts joy. Así como cuando Elizabeth estaba embarazada Just like when Elizabeth was pregnant y María la visitó cuando también estaba embarazada. and Mary visited her when she was pregnant as Y well. cuando María saludó a Elizabeth, el vientre de Elizabeth brincó. And when Mary greeted Elizabeth, Elizabeth's Fue womb jumped. la percepción de aquel baby, Juan el Bautista, And it was the perceiving of that baby, John the Baptist, que percibió la presencia de alguien más grande that que él. perceived the presence of somebody greater than him that was inside him. En ese sentido, uno puede percibir la presencia de Dios en In medio de that un grupo. sense, you can perceive the presence of God anywhere. Dios les bendiga esta noche. God bless you this evening. Conozco a una persona desde hace muchos años I know someone for many years, y hace algunos meses atrás and a couple months back, fui a los Estados Unidos I went to the U.S., y se vino conmigo en el carro. and he came with me in the car. Veníamos 2 adultos y un niño. There was 2 adults and 1 child with me. Cuando veníamos por el lado de Niágaras al otro lado, When we were coming by Niagara Falls on the other side, que pasamos por un store, we stopped by una tienda. en aquel momento la persona descuidó sus documentos In that moment, that person lost their documents y desaparecieron. and they disappeared. Allí perdió el pasaporte, There, he lost his passport, el Social Insurance, his SIN number, Seguro Social, ¿no? Perdió todos los documentos y no había posibilidad de pasar a There ese was no lado. way of getting through to the other side. Estábamos en un gran problema. We were in a big dilemma. Yo me puse a pensar, si llegamos y cuando nos pregunten por los pasaportes y no los tenemos. So I started to think, what about when they ask us and they ask us for our documents and we don't have them? Yo ya estaba preparándome emocionalmente para dormir I was preparing myself en la already frontera, to sleep on the border, at the border. mientras se aclaraban las cosas. Meanwhile, things got prepared. Pero de repente vino a mi corazón una sensación de paz
y tranquilidad But then I felt a sensation of peace and tranquility, y llegamos a la frontera. and we got to the border. Veníamos confiando en Dios. We were trusting in the Lord. Yo venía manejando, así que yo entregué al oficial el pasaporte I was mío, driving, so I gave to the official my passport, el pasaporte del niño. the passport of the ones with me. Y la persona que había perdido los documentos iba a mi lado, enfrente. And the person that had lost the documents was right beside me in the front. Así que entregué los dos pasaportes So I gave the 2 passports, y veníamos 3 and there personas. was 3 people in the car. Cuando los entregué, When I gave them, no me hicieron ni una pregunta they didn't ask me a single question, y me dijo que le vaya bien, señor. and they said, "Have a nice day, sir." ¿Han visto las caras ahí enfrente? They saw the faces, ¿Han visto la cantidad de pasaportes? they saw the amount of passports, Y sin embargo, and without a doubt, ninguna pregunta. no questions. Queríamos ir a migración y decirles, mire, hemos perdido un documento. We wanted to go to immigration and say, "Look, we have lost our Por el documents," hecho de ser cristianos just for the fact of being a y no nos Christian. sentíamos tranquilos por el mero hecho de pasar sin documentos. And we did not feel fine passing without the documents. Porque al venir aquí a Canadá y solicitar la reposición del pasaporte, Because coming here to Canada and replacing those documents, your passport, podían preguntarnos que cómo se perdió el they could have pasaporte. possibly asked us, "How did you lose the passport?" Como cristianos no podíamos mentir As a Christian, we couldn't lie. y teníamos que decirles que lo habíamos perdido al otro lado de la And we frontera. had to say that we lost it on the other side of the border. Entonces la pregunta en migración sería, So the ¿y question in cómo immigration pasaron is, la frontera? How did you cross the border then? Iba a venir un problema And that was going to cause a problem, a nivel de gobierno, government-wise. pero no fue así. Dios tomó el control God took control, y pasamos. and we crossed. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque la fe, la confianza en Dios, Because faith, the trusting in the Lord, honra a Dios honors God, y Dios honra a los que le honran. and God honors those who honor Him. Así que pudimos experimentar So we can experiment la gracia de Dios the grace of God por haber creído, confiado en Él. by having trusted in Him. Ahora yo quiero hablarles en esta tarde de la fe. Now today I want to talk to you about faith. La fe es una palabra que solamente tiene 2 letras, Faith is only a word that pero has sin fe nadie puede five ser letters. salvo. But without faith, nobody can be Sin saved. fe es imposible agradar Without a Dios. faith, is not you're not able to please No God. es que sea difícil It's agradarse, not difficult to sino que please es God, but imposible it's agradar. impossible to No please existe God. posibilidad de Does not agradar a Dios exist the opportunity si to no please God tenemos fe en Dios. without having faith in God. Así que la fe ocupa un rol de importancia Occupies an important en role las Sagradas in Escrituras, the sacred scriptures porque es una de las principales condiciones para la salvación de la because it persona. is one of the important main principles of the Christian faith. Debemos creer en Cristo para ser We salvos. need to believe in Christ to be saved. Así que la fe So faith es una palabra con 2 letras, is a word with 5 letters, pero cambia el destino eterno but it de can las change personas. the destination eternally of Si eso es así, If this is significa like que so, debemos de darle importancia we should dentro del give cristianismo. importance, Porque sin fe no hay salvación y no se puede agradar a Dios. without Quiero faith there's no salvation and you cannot please God. I want to take you today, invite you la epístola a los Hebreos, to the book of Hebrews, el capítulo 11, chapter 11. Hebreos 11, Hebrews 11, el versículo 1. verse 1. En este texto, In this text, el escritor habla the author is writing de lo que es la fe. about what is faith. Es una descripción de la It fe. is a description of El faith. escritor está intentando explicar The author is trying to lo que explain significa fe. what faith means. Y dice el texto, And the text says, es pues now la fe faith is la certeza the assurance de lo que se espera, of things hoped for, la convicción the conviction de lo que no se ve. of things not seen. 2 elementos sobresalen en este versículo. 2 elements. Dice que la fe es surpass this text. certeza Faith
is the assurance. Dice que la fe es convicción, Faith is conviction. certeza de lo que se espera, Assurance of things hoped for, y lo que se espera tiene que ver con el futuro. and what things are hoped for, it's in the El future. evento mayor del futuro para los The cristianos biggest event for the es la venida de Christians Jesucristo. is the coming of Jesus Christ. Así que por la fe So by faith, creemos we que believe lo que Él dijo en el that what pasado He said in the past se cumplirá fielmente en will el happen futuro. faithfully in Y el the future. auténtico And the cristiano authentic que Christian tiene fe genuina has genuine faith, espera hopes ansiosamente anxiously la venida de aquel que nos ama y que nunca hemos the visto coming con of the nuestros one ojos. that we have not seen with our Así eyes. que la fe es la certeza, So faith is the la assurance, seguridad. the security. La Biblia nunca nos habla de The inseguridad. Bible does not speak La to us Biblia about siempre nos insecurity. habla de seguridad. It talks about security. It Nos habla de un Dios firme, un Dios fiel, talks about a un firm God, a Dios faithful God, constante, a God that is constant, un Dios que no falla a God that y does que not cumple fail, lo que ha salido de sus labios. and that fulfills what Ni comes out una of His mouth. palabra, ni una jota, ni una tilde Not one word, dejará de not one cumplirse, syllable. porque lo que está escrito no solamente ocurrió en la historia. Does not come through. It's not only. Lo que está escrito no solamente ocurrió, sucedió en el pasado, It did not just happen in the past, sino que también después que ocurrieron los hechos que están narrados en la Biblia, but as well the acts that were el narrated in the Espíritu Bible, the Santo Holy Spirit inspiró inspired el contenido the context de los libros sagrados. of the sacred books. Así que tenemos una palabra viva So then we have a live book que ha salido de Dios that has come out of God, para que nosotros confiemos so that we can trust de que lo que Él ha dicho that what He has se va a said cumplir. is going to happen. La fe Faith cree believes y espera and hopes. que así como Dios cumplió en el pasado las profecías del Antiguo And just like Testamento, God did the things, the promises in the así Old Testament, también Dios cumplirá las promesas que están en el Nuevo Testamento same para way, nuestro futuro. God will fulfill the prophecies in the New Testament for our future. La segunda parte del versículo dice que es The la second part convicción of de the lo verse que no says se ve. the conviction of things not seen. Convicción de lo que no se ve. Conviction of what you cannot see. La fe está relacionada con lo invisible, Faith is related to the con lo que no invisible, se ve. what you cannot see. Porque cuando nosotros confiamos en las cosas tangibles, visibles, palpables, Because when we see things that are visible, no es fe, that's not faith. sino que la fe But faith, bíblica biblical se faith, caracteriza is por characterized creer aquello in que no believing se ve. that is what is not seen. Dios es invisible, God is invisible. es de naturaleza espiritual, Is of a spirit nature. no tiene cuerpo He does not have No tiene body. forma. He does not have form. y la fe no se capacita para no dudar de su existencia, So that we do de not su doubt realidad. His faith. A veces le cantamos, a veces hablamos, Sometimes we sing, we talk, pero no lo vemos. but we don't see Him. Sin embargo, Él está ahí, But He is there. Él está con nosotros. He is with us. Es por la fe, It is by faith, porque la fe because faith, todo lo cree, everything. todo lo espera. El escritor entonces nos explica lo que significa fe. The author then explains to what is faith. Ahora, la fe tiene varias Now, dimensiones, faith has different dimensions, varios niveles. different levels. Y como no quiero ahondar mucho en lo que es la fe, And I don't want to talk too much about solo voy a what faith is. limitarme a un texto que está en San Juan, I'm just capítulo going to limit 20, myself to one verse. el versículo 29. That's San Juan John 20. 20, 29. Abran las escrituras. John 20. Open up your Entra en Bibles. contacto con las Enter in escrituras. contact with the scripture. Yo recuerdo que en el pasado, cuando íbamos a los cultos, todo el mundo llevaba su When we used to himnario go en la to mano church, everybody had their hymns back para in the day cantar. to sing. Pero después que aparecieron los retroproyectores, But then these projectors came along desaparecieron los himnarios and the hymns disappeared porque empezaron a escribirse al frente. because they started writing them up the front. En ese sentido, la tecnología In that sense, technology ha suplantado has los recursos the resources de la iglesia. of the church. Y hoy día las Biblias están ausentes en las And now the congregaciones
they're absent from the church. Porque la tecnología Because technology, ha facilitado en cierto sentido tener la Biblia en los in teléfonos, some ways, having iPad, computadoras, phone etc. in your pads, Y hay que tener un equilibrio. and we need to have an equilibrium. Los verdaderos cristianos debemos de The true unirnos Christians should be united en el sentido de in no the sense permitir of not que la allowing tecnología that suplante technology supplant a la Biblia, the Bible. porque también suplanta a Dios. The Bible supplant, that will also supplant En ese God. tiempo hay muchas iglesias These electrónicas days, there are many electronic churches. que a veces no se puede predicar porque no hay micrófono. Sometimes you cannot preach because there's no Y microphone. yo me pregunto si Jesucristo usó micrófono, And I'm asking you, did si Jesus los use a apóstoles usaron microphone? micrófono, Did the apostles use a si la microphone? iglesia primitiva usaron Did the first micrófono. church use a microphone? Esto tiene su importancia. That has its Hay que importance. usarlos, We need to use them, pero no dejar que suplante a but Dios. don't let it supplant God. Ahora bien, en Juan capítulo 20, Now, in John 20, el versículo 29, verse 29, Jesús está hablando aquí Jesus is speaking here, con uno de sus apóstoles. and he's speaking with Llamado one of the Tomás. disciples called Thomas. Antes de este versículo Before this verse, está el relato de las apariciones de Jesús. there's a relate of the appearings of Jesus. Jesús se ha aparecido muchas Jesus veces appeared many times a sus discípulos. to his disciples. Pero en una de esas apariciones, But in one of those apparitions, Tomás estaba ausente. Thomas was there. 8 días después Jesús se le aparece a los discípulos. 8 days after, he appears to the disciples. Y en esa ocasión Tomás ya estaba presente. And in this occasion, Thomas was present. Y los demás apóstoles le dijeron a Tomás, And the other disciples told Thomas, hemos visto al we Señor. have seen the Lord. Y Tomás And dijo, Thomas said, si yo no lo viere con mis ojos, if I don't see him with my eyes, no lo voy a creer. I will not believe. Inmediatamente Jesús se hizo presente Immediately, Jesus y se became dirigió a Tomás, and he directed himself to Y le dijo, Thomas. And he Tomás, said, Thomas, toca mi costado, touch my mira mis manos, see my hands, que yo mismo soy. that I am he. No seas incrédulo, Do not be an unbeliever, sino creyente. but believe. Inmediatamente le dijo las palabras que vamos a leer Immediately, he said the words of en el versículo 29 que verse dice, 29. Jesús le dijo, Jesus said to him, porque me has visto, have you believed creíste. because you have seen me? Bienaventurados los que Blessed no are vieron those who have not seen y creyeron. and yet believe. Aquí hay dos niveles de la fe. There are two levels of faith here. Por un lado Jesús está diciendo, In one way, Jesus is saying, porque me has visto, creíste. because you have seen me, you believe me. Porque ves la evidencia, por eso crees en Because mí. you see the evidence, and that's why you believe me. Pero es bienaventurado aquel que no tiene la evidencia, pero cree en mí. But blessed is he that has not seen me, yet he believes. Bienaventurados los que no vieron, Blessed are those who did not see, pero creyeron. but believed. El primer nivel de fe es una fe natural, The first level of faith is a que es la natural fe de la sociedad humana, a faith that the society del has, científico. the scientific one. Necesitan pruebas para creer. They need proof to believe. Una de las razones por qué nos encontramos con incredulidad en la sociedad One humana of the reasons there's so much unbelief in society es porque no hay evidencia de que exista Dios. because there's no evidence that God exists. Porque necesitan la evidencia para creer. Because they need the evidence to believe. Pero Dios no puede pasar por el proceso de comprobación científica But God cannot go through a scientific proving para demostrar su existencia. to demonstrate that He exists, Y los hombres no creen and so men do not believe porque no ven a Dios. because they do not see No God. lo pueden comprobar, They can't prove Him, pero tampoco pueden comprobar que no existe. but they also can't prove He does Una not. vez yo me encontré con un hombre This one time I met with a man practicando el evangelismo personal. practicing my personal Y cuando le evangelism. hablaba de creer en Dios, And when I talked to him about believing in God, él me dijo, ¿cómo me compruebas tú que Dios existe? he said, how can you prove to me that God exists? Ok, le dije, I said, okay, listen. ¿comiste en la mañana? Did you eat in the morning? Sí. ¿Y por qué comiste? Tenía hambre. And why did you eat? I was hungry. Dime, ¿qué color es el hambre? What color is food? No sé. I don't know. ¿Cuánto mide de extensión el hambre? How big is hunger? No se puede medir. You cannot measure that. ¿Cuánto pesa el hambre? How much does hunger weigh?
Bueno, entonces, ¿cómo es que tú crees en algo que nunca has visto? Well, then how can you believe in something that you have never seen? Algo que no puedes medir. Something you cannot measure? Ah, porque lo siento. Oh, because I feel it. Ok. Tienes que recibir a Cristo y nacer de nuevo y entonces empezar a sentir la presencia de Then Dios. receive Him, and then you will feel the presence of God. Porque lo que necesita el hombre Because what man needs, no creyente, that does not believe, es que el cristianismo is that Christianism conozca las escrituras knows the scriptures y sepa dialogar and know how to dialogue con cualquier persona with anyone en el nivel que necesita la at persona. that level that that person may need it. Como dijo Pedro, Like Paul said, para que presentéis razón de vuestra fe. so that you can give proof of your faith. Porque el cristianismo Because Christianity cree en Dios, pero la in fe God, but faith es el más alto conocimiento que tenemos. is the highest level of knowledge that we have. Por ejemplo, si hubiéramos leído Hebreos For example, 11, versículo 2 y if we 3, read Hebrews 11, 12, and 13, dice que por la fe it says, by faith entendemos we understand que Dios hizo el universo that God made the por universe medio de su palabra. through His Word. Ningún ser humano estuvo presente en aquel instante cuando Dios No creó. human being was present when God did that. Y sin embargo, por la fe lo But without a creó. doubt, by faith we believe. Así que la fe trasciende al conocimiento natural. Transcends to the supernatural realm. Por eso Jesús le dijo a Tomás, And that's why God said, tú tienes una fe natural, you have a natural faith. porque depende de las evidencias. Because you depend on the evidence. Has creído en mí You have porque me has believed in visto. me because you have seen me. Pero quiero decirte que hay un nivel mayor That there is a greater level de la fe. of faith. Es cuando creemos It is when we believe sin haberlo visto. without having seen Him. Nosotros tenemos ya viviendo en el año 2013. We are now living in the year 2013. Jesús murió hace 2000 años Jesus died aproximadamente. about 2,000 years ago approximately. Nunca lo hemos visto, We have never seen Him. pero por la fe creemos But by faith we que believe. un día nuestros ojos And one day our eyes contemplarán will behold al ser más bello que the vino hace most 2000 años, beautiful being that came 2,000 years que los ago. hombres no lo comprendieron, And men did not understand lo Him. rechazaron, They rejected Him. no percibieron que Él era el Hijo They de did Dios not persevere that He was the Son of God. y lo crucificaron, And they crucified Him. lo odiaron. They hated Him. Él sufrió muchas cosas He suffered many things. y todo por causa nuestra, All because of us. porque es tan grande el mal que hay en el mundo Because there is so much evil in the world. que Dios vio That God que la saw única that solución the only solution era la venida de su Hijo. was the life of His own Son. Si Dios dio lo más precioso If God gave the most precious por causa de nuestro pecado, for our sin, indica que el pecado it means that sin tiene has consecuencias consequences eternas eternally, y el pecado que se practica en la tierra and the sin that is practiced on earth causa efectos causes en los effects lugares celestiales. in the celestial De realm. tal manera que el hombre, que no podía salvarse a sí mismo, So man cannot save fue himself. necesario que Dios enviara a It su was Hijo. necessary for God to send His Son. Nosotros nunca lo hemos visto, We have never seen Him, pero un día but one day lo veremos. we will see Him. La fe Faith, es la Yes. certeza de lo que se espera, the assurance of what we hope for, la convicción de lo que no and se the ve. conviction of what we do not Así que see. no creamos solo porque miremos, So let's not only believe just because we see, sino creamos but believe por la fe. by faith. O sea, no necesitamos milagros para creer, So then we don't need miracles to believe. sino que necesitamos creer para que ocurran los We need to milagros. believe so that the miracles can occur. Es lo opuesto. It's the opposite. Primero es la fe First is the y faith, después vienen las consecuencias de la then fe. the consequences of that come. Primero es exaltar, honrar a Dios con nuestra confianza en Él. First is to exalt God, worship God, Y después with our Dios faith in Him, hace and then su obra. God does His work. Así que es por la fe So y no it's por by vista faith and la not by vida sight cristiana. that you live the Christian life. Ahora bien,
Now después de then, haber hablado de lo que significa la fe, having talked about what faith means, en las palabras del escritor a los hebreos, in the words of the author of the book of Hebrews, y después de haber hablado los dos niveles de fe, having talked about these two different el levels of nivel faith, a natural natural level y el nivel sobrenatural de and la a fe, supernatural level, estamos listos para pasar we are ready to a now un enter tercer texto, into a third y text. vamos a ver aquí Primera Juan, And we're going to go here to 1 el John capítulo 5. chapter 5. Busquen el texto bíblico. Look at the text. Use your Bible. Primera Juan 5, 1 John 5, el versículo 4 verse 4 y el versículo 5. and verse 5. En este texto, In this text, el apóstol Juan the Apostle John está hablando is speaking del triunfo de la fe. about the triumph of faith. Leamos entonces Let's see 1 Juan 5, versículos 4 y 5. Dice el Verse 4 texto de la siguiente The manera. verse says, Porque todo lo que es nacido de Dios for everyone who has been born of God vence al mundo. overcomes the world. Y esta es la victoria que ha This is the vencido victory al mundo, that has overcome the world, nuestra fe. our faith. ¿Quién es el que vence al mundo? Who is it that overcomes the Sino world? el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Except the one who believes that Jesus is the Son of God. En estos dos versículos, In these two verses, el apóstol Juan está hablando the Apostle John is de speaking que la fe en Jesús that faith in Jesus triunfa sobre el mundo. over the world. Ahora bien, es necesario aclarar un poco el uso que se le da en la Biblia al término mundo. So now then, it is necessary for us to examine what the word Jesús le dijo a Nicodemo world means. que de tal manera amó Dios al mundo Now, Jesus said to Nicodemus, God so loved the world that he gave his one and only para Son, que todo aquel que en él crea so no se that everyone pierda, that believes in him shall mas not tenga vida perish, eterna. but have everlasting O sea, life. Dios ama al mundo. So God loves the world. Ahí la palabra mundo se There, refiere the world a los means seres humanos, to the el human mundo humano. beings, the human world. Pero cuando vamos a 1 Juan, But when we go to 1 capítulo John, 2, chapter 2, versículo 15, verse 15, dice, it says, no améis al mundo, do not love the world, ni las obras del mundo, or the ni things las of the cosas del world. mundo. Porque si alguno ama al mundo, Because if someone loves the world, el amor del Padre no está the en love él. of the Father is not in him. Aquí mundo So here, world means se usa de manera diferente it's used in a different term a como lo usó Jesús as con to how Nicodemo. Jesus used it with Nicodemus. Jesús se refería al mundo, el mundo entero, el Jesus mundo humano. referred to the whole world, the human race. 1 Juan 2.15, mundo no es el mundo humano, sino que el mundo es el sistema organizado de la He's talking sociedad about the sin world, Dios. the organization without God. Es un sistema fundamentado en el egoísmo A y la system avaricia founded in pride y en el engaño. and in deceit. Entonces Dios está diciendo, por un lado, So God is amen al saying, mundo, in one way, porque love yo the lo amo. world, because Amen I a las love the world. personas, Love the people. amen a Dios en primer lugar y a tu prójimo Love como a God ti and mismo, your neighbor as yourself. pero no amen el sistema, But do not love the system. porque es un sistema organizado Because it is a system that's organized para oponerlo a los intereses de Dios. to oppose to the things of God. Vean por un momento en 1 Juan 5, el versículo 19, 1 John 5, verse 19. para que ustedes se tomen una idea So that just so that you can de have las an razones idea por qué Dios no quiere que amemos al mundo. of the reasons why God does not want us to love the Dice el world. versículo 19, Verse 19 says, sabemos que somos de Dios. we know that we are from God. Esa es una afirmación. That is an affirmation. Viene la segunda afirmación. The second affirmation is, Y todo el mundo, y el mundo entero, and the whole world está bajo el maligno. lies in the power of the evil one. Aquí se ven dos cabezas que Here you see dirigen al two mundo faces entero. that lead the world. Sabemos que somos de Dios, We know that se we are from refiere God, refers a los redimidos, To the redeemed, a los que hemos recibido a Jesús, to the ones who have a los que received the hemos Lord, nacido de the nuevo, ones who are a born los que again, pertenecemos a su the familia, ones that belong to His family, gobernados por Dios, governed by God. porque nacimos de nuevo y Because we entramos have al been reino born de Dios. again and we have entered into the kingdom. Pero dice, el mundo entero But the entire tiene world otro jefe. has another chief boss. Dice, el mundo entero está bajo The el entire maligno. world is under. Por eso Satanás, que es el maligno, That's why Satan, which is the evil one, es el Dios de este siglo. is the God of this
que ha cegado el entendimiento a las personas that has blinded the para que vision no of le people resplandezca la luz del so that the Evangelio, light of the gospel cannot come through, para que no se conviertan a Jesús. so that they cannot convert to Jesus. Entonces vemos aquí un mundo fragmentado. So we see a fragmented world. La iglesia por un lado, The church on one la sociedad side, humana por otro lado. human society on the other side. Dios nos ha sacado del mundo, del God has sistema taken mundano, us out of the earthly world, pero nos ha dejado en el mundo, but He has kept us in the Planeta. world, on the planet Earth. que es otro uso de la palabra mundo. Another word for the word world. Nosotros pertenecemos al mundo humano, We belong to the human world. pero hemos sido sacados del sistema del We mundo have been taken out of that system of the y nos world. ha dejado en este mundo terrenal And He has placed us in this earthly para world que no vivamos conforme al mundo, so that we cannot live according to the world, sino conforme a las leyes del reino. but according to the rules of the Y kingdom. aquí es donde la fe entra en su rol. And here's where faith comes into Aquí its es role. donde el creyente que vive en medio de una sociedad hostil It's where a the Dios, believer that comes and lives in this society, una sociedad contraria a los intereses de a Dios, society contrary to the word of se God, requiere it requires una fe firme a firm faith para resistir so that you can resist las distintas tentaciones the que vienen a la different, vida, distinctive temptations como that come es to el life, dinero, like money, el poder de the dominar a power otros, that dominates one another, como es el sexo. like sexes. Son tres These are three things, formas forms de que funcionan en el mundo that function in the world y que manipulan los sentimientos de that los seres manipulate humanos. the feelings of the De human ahí beings. hemos salido And here we have come out of, y somos enviados and we are sent a ese mundo to donde go estamos. back into that world. Fuimos salvados We were saved from para hablarle de la salvación a ese mismo to mundo. speak of salvation. of Por that eso same no ha world. venido el arrebatamiento a la iglesia. That's why the rapture of the Porque la church is iglesia not tiene una urgent. misión que cumplir en la Because tierra. the church has a mission to El accomplish. propósito de Dios no es que escapemos del The mundo. purpose of God is not for us to escape the Jesús world. dijo en Jesus San Juan said 17, in, Padre, in John, te pido que no los quites del mundo, I ask that you do not take them sino out que of the los world, guardes del mal. but keep them from No harm. los quites de este mundo terrenal, Take them out of the pero earthly world, guárdalos del sistema but humano, guard them from the human system. porque ellos no son del mundo, Because they are not of the world. como tampoco yo soy del Just mundo. like I'm not of the world. A partir de ahí, From that moment, entendemos que somos transeúntes, we understand that we are transeúntes que vamos de paso, that we are just que passing somos by. peregrinos, That we are just passing y by. por lo tanto no podemos detenernos aquí. And we cannot detain ourselves Nuestra here. esperanza no debe estar puesto aquí. Our hope should not be here. Pablo nos dice por otro lado, Paul says it in other words. si verdaderamente habéis resucitado, If you have truly resurrected, buscad las cosas de arriba. look from the things up Y no las de above, abajo. and not on the things from Y en below. otro texto dice Pablo In another verse, Paul que says nuestra ciudadanía that our está en los cielos. citizenship is in heaven. Porque la ciudadanía que tenemos aquí And the citizenship that we have here es temporal. is temporary. Esta no es nuestra habitación. This is not our Eterna. habitation eternally. Este mundo va a ser destruido. This Dice world will be destroyed. 2 Pedro 3. 2 Peter 3 Que says la palabra que construyó, creó el mundo, that the word that made the world sostiene al mundo sustains the world, y esa misma palabra And that también same va a word destruir al mundo. will destroy the world. Ahora bien, Now then, por eso habrá nuevos cielos. that's why there will be new heavens, new earth. Esta tierra será This destruida. earth will be destroyed. No como dicen los falsos testigos de Not Jehová, like Jehovah's Witnesses que el say, paraíso será aquí. that paradise will be here on earth. No, esta tierra está contaminada. This earth is Y contaminated. el primero que la contaminó And fue the Adán, first one that contaminated was Adam, el primer pecador. the first sinner. Pero antes de Adán, But before Adam, un ángel an se angel rebeló contra Dios rebelled against God, y él trajo el virus and he brought the Del virus pecado. of sin, y lo instaló and he en la installed it naturaleza humana in de the humankind Adán. of Y Adam. todos los que venimos de Adán And all those that come from venimos Adam contaminados de come la vieja contaminated naturaleza, of the old nature, de la naturaleza pecaminosa. of a sinful nature. Y esta naturaleza pecaminosa And this race, es la que nos hace excluirnos del reino. is what Y excludes us para from eso the es kingdom. necesario creer That's en why it Cristo, is necessary to believe in para que Christ, nos justifique Dios, so that He can justify us, nos separe del mundo separate us from the y world, nos coloque en el reino de Dios. and put us in the kingdom of Ahora, God. todo eso lo creemos por la fe. Now, all this we believe by Ahora, faith. déjeme verle
aquí, Now let me en just 1 Juan explain to you 5, here. 19, 1 John finalmente, 5:19. dice, sabemos que somos de Dios. We know that we are from God. Esto es la iglesia, This is the esto es church. el cristianismo. This is Christianity. Y el mundo entero And the entire world está bajo el maligno. is under the evil one. Note bien Note here carefully que nosotros somos una minoría respetable, that we are a minority, respectfully. pero la mayoría está bajo el control del But the maligno, majority is under the evil one, indicando que los muchos indicating that han entrado many por la puerta ancha many have only y entered los through the big pocos gates. hemos entrado por la And puerta few of estrecha. us have gone through the narrow gates. Ahora, si Satanás Now, if Satan es el jefe, is the boss, el gobernante, the governor, el príncipe de este the mundo, prince of this world, que está gobernando sobre la sociedad humana, that is governing over human society, su sistema de gobierno his system of governing lo ha organizado has been de organized tal manera in such a que way sea un sistema cerrado, that it is a closed un sistema system. ante Dios, anti Dios, It contrario is a a system Dios, against God, anti-God, porque según él, because according to him, él está organizando al mundo he is organizing the para world levantarlo contra Jesús. to raise it up against God. Y cuando estamos oyendo la noticia, And when we listen to the news que now, se oyen rumores de guerra, you hear rumors y of que todos los wars, países están and divididos, that all the countries are divided, que todos los países están entrando en anarquía. that all the countries are Ahora no hay entering anarchy. gobiernos que satisfagan las necesidades de la There sociedad is no humana. government to fulfill the needs of the people. Cualquiera que ingrese al poder político Whoever enters into political power no puede cannot satisfacer todas las necesidades. satisfy all La the gente needs. se rebela. People rebel. Todo el mundo reclama sus derechos, Everyone reclaims pero their rights, nadie reclama los deberes. but nobody claims their duties. Ahora bien, el punto Now then, es The point is que this, este mundo that this está world organizado is organized contra Dios. against God. Pero Dios tiene aquí en la tierra God has here on earth una iglesia a church inmersa immersed dentro de una sociedad inside anti-Dios. a society that is En anti-God. ese sentido, In this sense, somos extraños para la sociedad we are humana. strangers to human Les society. incomoda que nosotros vivamos de manera distinta, We make them uncomfortable in the way we live. porque para el mundo Because to the nosotros world, somos anormales, we are abnormal. porque no hacemos esto, ni Because lo we otro, do ni lo not do otro, this, we do nosotros not do somos that. We are antisociales, antisocial. somos anormales. We are abnormal. Pero para el mundo somos anormales, But to pero the para world we Dios are somos normales. But to God, we are normal. Ahora pasemos a otro texto. Now, let's go to another text here. Y la pregunta sería, And the question is this: ¿cómo podemos how can we aumentar o crecer en la fe? grow our faith Si la or fe- increase in faith? Vence al mundo. If faith defeats the world, Entonces nos preguntamos, then how ¿Cómo we ask podemos? ourselves, how can we desarrollar y develop crecer en la and fe. grow? Vamos conmigo Come with me now a Lucas capítulo 17, to Luke del 17, versículo 5. verse 5. En ese texto, los apóstoles, Lucas 17:5, Luke 17:5. dice el texto así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. 17:5, the apostle said, increase our faith. Aumentanos la fe. Increase Ahora, our faith. cuando leemos los versículos anteriores, Now, when we read the previous verses, vemos que los discípulos piden aumento de la fe we see that disciples ask an increase in faith porque Jesús les ha hablado del perdón. because Jesus has talked to them. Leamos los versículos anteriores. Let's read the verses ahead. Dice el Before. versículo 1. Verse 1 says, Dijo Jesús a sus and he discípulos: said to his disciples, imposible temptations es que no vengan tropiezos, to sin are sure to come, mas hay de aquel por but quien viene. woe to the one through whom they come. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino If a millstone were hung around his neck y se le arrojase en el mar, and were cast into the sea,
que hacer tropezar a uno de estos then pequeños. that he should cause one of these little ones to sin. Y dice Jesús a continuación, mirad por vosotros mismos. Pay attention to yourselves. Si tu hermano pecare contra ti, If your brother sins, reprende. rebuke him. Y si se And arrepentiere, if he repents, perdónale. forgive him. Y si 7 veces al día And if he pecare sins contra ti, against you 7 times in a day, y 7 veces al día volviere a ti, and turns to the 7th time, saying, diciendo, me arrepiento, I repent, perdónale. you must forgive him. Entonces le dijeron los So apóstoles, then the aumenta apostles la said fe. to the Lord, increase our Ahora, faith. ¿por qué piden fe si el contexto anterior Now why are they está asking hablando de faith perdón? if it's talking about forgiveness? Porque hay perdón cuando había una ofensa. Because there's forgiveness when an offense has been committed. Y las ofensas ocurren cuando no hay buena relación interpersonal entre las And personas. offenses occur when we don't have good interpersonal skills. Y la mala relación entre una persona y otra se origina en el carácter y temperamento de las Bad personas. relationships occur with our tempers and characters, Y a veces el trasfondo cultural. and sometimes the background culturally. Entonces, So then, se necesita fe we need faith para creer to believe que el otro te está perdonando realmente. that the other one is truly forgiving you. Porque a veces nosotros pedimos perdón, And sometimes we ask for forgiveness, pero realmente adentro no olvidamos. but we truly on the inside do not Y la gente forget. dice, te perdono, pero no olvido. And you say, yes, I forgive you, but I don't Si eso forget. fuera el perdón, If that was truly what todos estuviéramos forgiveness is, perdidos. all of us would be lost. Porque Dios dice que Él nos ha Because God perdonado said that He has forgiven us, y ha sepultado las ofensas en lo profundo del mar. and He has thrown all the offenses in the deep of the sea. Y si 7 veces viene al día alguien And if 7 times que in te a day ofenda, someone pedirte comes perdón, asking you for forgiveness, perdónale. you must forgive him. Y no solamente 7 veces, si son And not 70 only veces, 7 times, if it's 7 dice en times otro 7, texto, in another verse, it pues says, 70 veces. well, forgive him those times. Indicando que el perdón es infinito. Indicating that Y de la manera que forgiveness Dios is nos infinite. perdonó en Cristo, And the way that God forgave us así in también Christ, nosotros debemos perdonar a los the demás same way we need hermanos. to forgive those other brothers. Porque la buena relación Because entre a hermanos good relationship amongst brothers produce unidad en una produces iglesia. unity in a church. Y la unidad And unity fortalece al pueblo de Dios. strengthens the church. Y cuando estamos unidos, And when we are united, somos más fuertes. we are stronger Cuando no estamos unidos. than when we are not united. En el matrimonio, In marriage, si no hay unidad entre los esposos, if there is no unity amongst los hijos van a ser influidos the children, con are ese going to be comportamiento. influenced Y by their cuando behavior. lleguen a la adolescencia, And when they become adolescents, estos muchachos ya no quieren ir a la iglesia. these young men don't want Cuando son to go to church pequeños anymore. vienen When they were little, they porque came to los traemos en los church, brazos. and you brought them and you Porque carried them. ellos no tienen vehículo para irse a otros They lugares. didn't have a vehicle to go wherever they wanted. Pero cuando ellos empiezan a independizarse But now when they become independent, y que estamos en una nación donde se promueve la libertad de los seres when we humanos, are in a nation where the freedoms are expressed, entonces ya los muchachos ya no les gusta la iglesia. then the young men don't like coming to church. Y una de las cualidades que ustedes tienen, que yo puedo ver es que hay bastante gente relativamente joven aquí. And one thing that I see here is that there's a lot Eso of young es una men. buena Here. señal, That's a good sign, porque la mayoría de iglesias because the se majority of miran las churches, cabezas bien blanquitas, you see all the white muchas heads, canas, muchos ancianos, y cada lots of gray semana hairs, hay un funeral. lots of elderly, and every week there's always a funeral Y going las on. iglesias van menguando. And the churches keep Pero cuando hay going juventud over y hay and over. niños, But where there is entonces youth, where there is hay kids, esperanza, then there's hope, hay progreso, then there's hay progress, ánimo, then there's hay mucho que encouragement. hacer. There's much to do. Tienen un buen futuro, You have a good pero se future, necesita fe. but you need faith. Porque los jóvenes hoy día están siendo bombardeados Because the youth nowadays are being por la bombarded pornografía, por la by pornografía, pornography, en los teléfonos, their cell phones, en la their computadora, computers, en los periódicos. in the newspapers, Y no solamente la juventud, and not only the también youth, los adultos. as well as the adults. Y esto debilita moralmente a And los this creyentes weakens the believers. y nos hace vulnerables. It makes us vulnerable. Y el maligno And the evil one nos analiza todos los días analyzes us y every day. anda en nuestro alrededor And he is around us como león rugiente, like a roaring buscando a lion, quien devorar. looking to who to devour. Tú te conoces a ti mismo. You know yourself. Vigila las áreas débiles que tienes. See the areas Fortalece, that cierra we esas can. ventanas. Close those doors. No des lugar al maligno. Don't let the evil one come in.
Y aquí hay partes fuertes, And those strong areas, contrólalas, control them. porque te puede llevar al orgullo. Because they can lead you to Y pride. al menospreciar a otro, pecas. And to make one feel less, you Como sin. también aquel que se siente inferior Just ante like the otro, one who is inferior to another peca. sins. Porque Dios lo ha levantado, le Because ha God has ascendido a raised you nivel up de hijo. and has put you at the Y al level que of a está child arriba, of God. orgulloso, que se humille y And reconoce those que that are solo pride need uno to es el humble grande, themselves, and Jesucristo. that there is only one great Juan one. el Bautista le dijo John the a Baptist sus said discípulos, to his disciples, es necesario que yo it mengue is necessary for y él I crezca, to decrease, dando a entender que en una iglesia to give an example El that único a church, the only great one, digno de toda honra y worthy of gloria all honor and es glory, Jesús de is Nazaret. Jesus Christ of Nazareth. Aquí en las iglesias tiene que haber humildad. Here in the church there needs to be El que se humbleness. siente inferior He who feels renuncia al inferior, complejo de inferioridad Renounce that complex porque of Dios inferiority, lo ha aceptado como because hijo. God has accepted you as a child of God. Así que vigilar las áreas débiles So watch out for the weak areas in your y life controlar las áreas and fuertes. control the strong areas, Y la libertad no usarla and the freedom para causar molestias en otros. to not use it to cause a La bother to others. libertad que tenemos en The freedom Cristo that we have in debe Christ ser gobernada por el should amor. be governed. Porque si yo soy libre para comer cualquier Because comida, como I dijo am Pablo, free to eat whatever I want to eat, pero por causa de la conciencia débil del otro, but due to the weak yo conscience of tengo que others, abstenerme y no comer I need más. to abstain myself from not Aunque eating soy more. libre, Even though I am pero free, el amor al otro but for the love of the gobierna other, mi libertad. Así que mi libertad no es absoluta, so my freedom is not absolute, sino que está regulada por but it is por el regulated amor. by love. Y Pablo dice en algún texto, And Paul ahora says in another permanece la fe, But now, la esperanza faith, y el amor, hope, and love. pero la mayor de todo, But the greatest Es of el amor. these is love. porque Dios es amor, Because God is love, pero Dios no es fe. but God is not faith. Dios es amor, God is love, pero el amor no es Dios. but love is not God. Por lo tanto, Therefore, la fe faith aparece como de las tres virtudes appears of the three virtues más importantes most important para la vida de un cristiano. for the Christian. Y para ir terminando aquí, And now to be pasemos finishing off here, sin antes decirles que Lucas 17:5 dice, Señor, aumentanos la fe. Luke 17:5 it says, increase Note our que los faith. apóstoles aquí Note here no están pidiendo fe, that the apostles are not asking for ellos faith. están pidiendo aumento They're de asking fe. for an increase of faith. Sus palabras están indicando que ellos reconocen que tienen fe, pero no son They have faith, conformistas, but are not being conformed, sino que piden aumento. so they ask for an increase. ¿A quién se lo pidieron? Who did they ask for the Al increase? Señor. To the Lord. No fueron a un consejero humano para aumentar la They fe. didn't go to a human counselor. No se leyeron una obra de teología para tener They fe. didn't go to a work of theology. Fueron a Jesús. They went to El Jesus. medio que usaron The means that they used, fue la oración, porque Was estaban prayer. hablando con Jesús. because they're talking with Así Jesus. que por medio de la So oración, through prayer, Dios da la fe, God gives the el faith, aumento de fe the increase in faith a las personas. to the ones, Pero esas personas que dijeron esas palabras but ya the son ones that said these convertidos, words are already no son converted. inconversos, They're not son los unbelievers. apóstoles. They're the apostles. Son personas que han nacido de There nuevo, are people that have been born son again. personas There are people de confianza para Jesús, that are trustworthy to porque the Lord, Jesús los había escogido para because ser Jesus had apóstoles. chosen them. Pero estos hombres, But these cuando men, se enfrentaron a la realidad, when they confronted the reality a la necesidad de perdonar, to the need of forgiving, descubrieron un detalle. they discovered one detail. Necesitaban fe. They needed Y faith, no pierden la vergüenza. and they did not lose Porque the shame. dicen que son los grandes apóstoles. Just thinking they were great apostles, Sin embargo, humildemente not dicen, without humbly, necesitamos más they fe. say we need more faith. Porque no hay fin. Because there is no end. En lo espiritual, In the spiritual, entre más crece uno, descubre que al frente tiene un infinito. faith is infinite. Nunca mirar hacia atrás, Never looking to the back, sino siempre mirar hacia arriba always looking forward y hacia adelante. and upwardly. Dios no nos puso ojos atrás ni a los lados. God sino did not que put eyes on the back or on the side, estamos in the diseñados front. para ver hacia adelante. We are designed to No look puso los forward. oídos adelante ni atrás, He didn't put the a los ears lados,
on the front para and que the back. hagamos las necesidades We need to de listen que to están the a needs nuestro alrededor. of the ones around us. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus said to his disciples, ¿quién dicen los hombres que soy yo? who does the men say I am? Y dijeron los discípulos, la gente piensa que tú eres Juan el Well, Bautista. people say you are John the Baptist. Otros dicen que tú eres Jeremías. Others say you are Otros Jeremiah. dicen que tú eres uno de los profetas. Others say you're one of the prophets. Jesús descubrió en los apóstoles But Jesus discovered in the apostles que habían entendido that they had understood las creencias the de la beliefs gente no of creyente. the other people that were Y unbelievers. luego los confronta y dice, ¿y And now he vosotros confronts quién them decís que and soy asks yo? them, who do you say I am? Y viene Pedro, And y Peter se comes hablaba out, al primero, the one who always spoke tú first. eres el Cristo, You are el the Hijo de Christ, Dios the viviente. Son Y of Jesús God. inmediatamente dice, Jesus y sobre said, esta roca, que es la among this declaración rock, que Pedro hizo, sobre esta roca Among this rock, edificaré mi iglesia. I will edify my Así que la church. iglesia So está the church construida is no sobre constructed Pedro, not sino only sobre from Peter, Jesús. but from Imagínense que Jesus. Pedro hubiera sido la roca. Bible says that Peter is the 5 rock. versículos después de ahí, 5 verses Jesús after that, les dice a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén, Jesus said that it was necessary for him to go to Jerusalem, muera to die, y padezca. and to appear. Y le dijo Pedro, Señor, que no te ocurra eso. But Peter said, no, don't let that happen. Se está oponiendo He is opposing a los planes de to the Dios. plans of God. Porque Pedro no sabía lo que había en la mente de Because Jesús. Peter did not know the mind of Jesus. Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se Had había come to perdido. find and save that which was lost. Y era necesario que Él muriera en la cruz para nuestra redención. For him to die for our redemption. Y Pedro, guiado por Peter, los sentimientos guided by his feelings, y no por el conocimiento de la voluntad de not by Dios, the knowledge of the will of God. dijo que no te acontezca eso, no vaya a And he Jerusalén, says, no don't queremos do que that. Don't go mueras. to Jerusalem. We don't want you to Inmediatamente die. Jesús le dice, Immediately God says, apártate de mí, Satanás. depart from me, Satan. No sabemos si Satanás estaba usando a Pedro We do not know if Satan was being used by the o no devil. sabemos Peter. si la palabra Satanás ahí, que en el original solo significa opositor, En y se puede aplicar a cualquier ser humano que no es Satanás, pero es opositor, porque la palabra Satanás significa oposición, y Pedro se está oponiendo al proyecto de redención de Dios. Muy largo. Ahí, si la iglesia hubiera sido construida sobre The Pedro, church had been constructed over Peter. tuviéramos una cabeza imperfecta. We would have an imperfect head. Como algunos dicen que fue el primer papa, Some say he was the first pope. resulta que Results el that primer papa, si estuvo en Roma, the first pope, if he was in Rome, Pablo tuvo que mandar una epístola a los romanos, Paul had to send an epistle to the book of Romans, colocándose por encima del papa, putting himself on top of the por un pope lado. in one way. Y por el otro lado, And in another way, en Gálatas in 2:16, Galatians 2:16, Pablo tiene que corregirle Paul needs to correct y decirle a himself. Pedro, and tell Peter, tú como judíos you as a Jew, sabes que el hombre no es justificado por la man ley, is not justified by the sino law, por la fe de Jesucristo. but by the grace of Jesus Christ. Y tuvo que corregir al primer papa. And he had to correct the first pope. Pero Pedro, cuando escribe las 2 epístolas, But Peter, when he writes the él no se epistles, identifica como la roca, sino como una piedra viva, y dice que la piedra del ángulo es he does Jesucristo. not identify himself as the rock, but as, Así que Pedro rechazó esa falsa presunción, so Peter rejected that false porque era humilde. because he was humble. Sin embargo, hubo un momento que negó a Jesús, There was a moment that he denied the Lord, pero fue restaurado, but he was restored porque era un auténtico because he was cristiano. an authentic Christian. Ahora bien, Now then, el último texto que the last quería verse mencionarles I want to mention to you está en Romanos is in the book of Romans 10:17. 10:16. En ese texto, Pablo está hablando de la predicación del Evangelio. In this verse, God is, Peter is speaking, Paul is speaking Está about, contestando una pregunta. he's answering a question. ¿Cómo se salva el hombre? How is man saved? Y él dice en uno de los versículos, He says in ahí, one of the verses here, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. all those who call upon the name of the Lord Y shall cuando be saved. llega al versículo 17, And when he gets to verse dice 17, Pablo, he says, porque la fe so faith viene comes por el oír, from hearing, y el oír and hearing la palabra through de the Dios. word of Christ. De ahí que
Therefore, cuando enseñamos la Biblia, when we teach the cuando Bible, predicamos la when we Biblia, preach the Bible, debemos de ser bíblicos we should be biblical en la manera de hablar, in the way we speak, en la manera de pensar, in the way we think, en la manera de vivir, in the way we porque live. de acuerdo Because a lo que according decimos to what we say, sobre esa base, on that basis, hace profesión de fe las personas. people make a profession of Si faith. si el mensaje o la If enseñanza the no message es or the teaching genuina, is not bíblicamente, genuine biblically, entonces la profesión de fe de una then the persona profession of faith of a person estará puesta will be based sobre la base de lo que ha oído, on what he has heard. y la fe será enfermiza toda la vida. And the Y esto faith explica will la last all the razón life. por qué muchos creyentes no prosperan And that is why espiritualmente, Christians maybe do not que prosper. hacen esfuerzos, They strengthen themselves, se desaniman, they get discouraged, caen, they fall, se levantan, they get back up, están insatisfechos, they're unsatisfied, tienen culpa, they have guilt, se deprimen, they get sufren depressed, frustraciones they suffer porque things tienen una fe because they have a faith enfermiza, that is sick, porque han creído because they have believed en una palabra in a word que no fue dada completa that was not given y completely correctamente. and correctly. Porque en la iglesia primitiva, Because in the first el que church, hacía profesión de fe the ones who gave se the profession of bautizaba faith el was mismo baptized in that moment y estaba dispuesto a morir por and was Cristo, willing to die for Christ in that porque moment. habían entendido Because completamente they el had evangelio. understood completely Y esto the les word. trajo el triunfo. And this is what brought them Y el triumph. imperio romano con todo su And the poderío Roman Empire, with all their power, no pudo aplastar could el not movimiento de Jesucristo. stop the movement of Y Jesus. nosotros estamos aquí And we are here now porque Dios está con nosotros, because God is with porque us. el movimiento de Dios Because the no movement of puede God cannot ser frustrado por be ninguna frustrated fuerza by humana. a human force. Los leones The lions, tuvieron que cerrar sus they needed to trompas close their mouth frente a hombres de fe como Daniel. to men of faith like Daniel. Hubo un hombre que murió en Antioquía There was a man that died in Antioch a principios del segundo siglo. in the first century. Fue un discípulo del apóstol He Juan, was a disciple of John. llamado Policarpo de Antioquía. Este hombre This man se convirtió a Cristo converted to Christ, y el imperio romano ordenó and the Roman Empire que ordered fuera enviado that he be sent a los leones. to the lions. Se sabe de que cuando caían los cristianos en el lugar donde estaban los leones, We know that when Christians fell in that place, automáticamente los despedazaban. automatically they were killed. Y este hombre But this man iba camino was a donde en estaban los route leones. to where the lions were. Como no habían carros, no había trenes, no habían aviones, las Just like there distancias were eran any largas, trains or eran en camellos cars, y a pie. they were walking. Mientras iba en el camino, While he was walking, él escribió 7 epístolas he wrote 5 epistles a 7 iglesias. to 7 Claro, no churches. las tenemos en la Biblia porque Now, they're no not in the eran Bible inspiradas. because they were not inspired. Ya la Biblia había sido terminada, escrita, The porque Bible el had último already libro been fue written. Apocalipsis. The last book was Y Revelation, el canon bíblico está cerrado. and the biblical canon was closed. Ya no hay no hay inspiración de nuevos libros, There ya is no hay no new nuevas inspiration, revelaciones. new La palabra de Dios revelations. está completa y es The final y word of God is definitiva. complete. Entonces, las epístolas que escribió, The epistles that he wrote, en cada epístola que escribió, each epistle he él wrote, dijo estas he palabras. said these words: Yo soy I am trigo. Y que los leones me despedacen and that the lions may devour y hagan de mi grano, and do of my grain, que hagan harina and do and make flour para el pan for the bread de todos aquellos of all those que creerán en Cristo, that will believe in Jesus Christ. dando a entender Giving to mi understand, muerte es una ofrenda para Dios my death is an offering to y un Christ, testimonio para las And a testimony. sucesivas generaciones, to the next generation, para dar a entender también to give as well que habían creído that he y que had estaban believed dispuestos a morir and were willing to die porque la conversión era because the conversion auténtica was y authentic genuina. and genuine. No es que habían
cambiado la It religión. was not that they changed religion. No es que habían pasado de una religión al It's cristianismo, not that they came from one religion to sino Christianity, que eran personas but they were que habían people nacido de nuevo. that had been born again. Uno de los grandes problemas hoy día es One of the biggest que problems mucha nowadays gente is entra that por el many people evangelio, enter the gospel, pero el evangelio no entra en but the ellos. gospel does not enter them. Y eso And that es peligroso. is very dangerous. Encontrarnos fuera del reino, Finding ourselves outside of the kingdom, pero dentro de la iglesia. but inside the church. La necesidad de examinar nuestra fe, The need to examine your faith, porque la venida de Jesús está cerca. because the coming of the Lord is Y hay que coming. prepararnos para ese encuentro. And we need to prepare ourselves. Estar trabajando para Él, We need to start working for Him, viviendo una vida para Él, living a life for Him, porque ese es el propósito because that is the de la purpose salvación. of salvation. Dios no nos ha salvado para estar alegres, God hasn't saved us to just be happy amongst these four walls. nos ha salvado He has saved us para propósitos eternos. for eternal purposes. Estamos aquí en la tierra We are here on earth para dar testimonio de to give Jesús, testimony of Jesus, para que la gente se convierta. so that people may convert. A mí, con eso termino, me ha tocado experimentar ciertas cosas agradables. There's many things that I had to go through. Han habido ocasiones There has been occasions que tal vez yo he ido ahí a Tim Hortons, where por maybe I ejemplo, has gone to Tim Hortons, compro mi taza de café y me I buy my siento coffee, y estoy leyendo I la sit Biblia. down and I Porque read yo my la Bible. leo en todo I lugar. read my Bible everywhere. En mi carro siempre hay Biblia. In my car, there's always a Bible. Y yo siempre estoy con la Biblia en cualquier lugar. Si Always with espero my Bible a mi anywhere. esposa que está comprando, If I'm waiting for my wife, which yo is estoy shopping, leyendo la I'm Biblia. reading my Bible. Entonces, en cierta ocasión, So then, in one occasion, yo estaba leyendo la Biblia I was reading my Bible, y un hombre se me acercó a mí and a man came up to me, y me dijo, and he said, ¿tú eres cristiano? "You are a Christian." Sí, soy cristiano. Yes, I am a Christian. Mira, Look, te voy a dar este dinero. Y me dio un billete muy grande. I'm going to give you this bill. And he gave him a big Yo voy bill. para los Estados I'm Unidos. going to the States, he Que said. Dios te May bendiga. God bless you. En esos días, In those days, días antes, a couple of days earlier actually, yo había perdido mi lente I had lost my glasses. y había tenido en la clase, en la universidad, And I had been in yo di university. clases en dos universidades en mi país. I gave class in my Tuve un country. señor de alumno. I had a student. Uno no alcanza a conocer los alumnos. You don't get to know all the Pero un students. día yo perdí los lentes But one day I lost my glasses. y me fui a leer la Biblia y tenía dificultades. And when I went to Y read the Bible, I pasó had este difficulties. señor, a But quien this yo no man conocía, came by, which I did not know, y me vio que no and saw tenía me lentes that I did not have y que me glasses. estaba esforzando con And that I él. was forcing myself to read. Y entonces entró y me Then saludó y me he dijo, came in, ¿usted es fulano? Greeted Sí, me and said, "Are you this person?" yo lo conozco. I said, "Yes, I know you." He said, Usted me ha dado clases. "You have given class to Y los me. lentes, And your glasses, los perdí. I lost them No me myself. preocupe, hermano. Don't worry. Están $800. Here's $800. Vaya a tal óptica. Go to the Aquí optician. está mi tarjeta. Here's my card. Si le cobran más, If they solo charge you llamen, more, que lo carguen en la let them cuenta. charge you more." Cosas así. Things like this have happened to Entonces, me. y yo he visto I have seen cómo Dios how God obra. works. Y estoy seguro que usted tiene experiencia. And I am sure that you have De distintas experiences maneras. in different ways as well. Porque nuestro Dios es vivo y Because verdadero. our God is El true momento and que te alive. sientes solo The moment that you feel lonely o sola, or alone, que nadie le comprende, that no one understands you, que a veces se está comiendo y tragando lágrimas sometimes you're eating and you're eating your own por las tears as well. deudas, Due to las debt, dificultades con los hijos, due to difficulties with las your malas children, relaciones en la familia due to unpleasing situations with your family, y que no lo comprende nadie and no one understands y you, que le han quitado el trabajo, and they have taken your job away, usted se siente mal. and you feel bad. A pesar de que estemos así, Even though you feel that way, Dios está ahí. God is still there. Él no ignora lo que está He does pasando. not ignore what has happened. Él está ahí He is there, poniéndole límite putting a limit a tu sufrimiento. to your suffering. Confía que no te va a pasar Trust más that allá nothing is going to de lo go que no more puede resistir. that you could Y not cuando resist. llegues al punto que ya no And aguantas, when you get to the point of that ahí you va a can't resist sobresalir anymore, la then gracia de the Dios. grace of God comes Cuando in. Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, And when en el momento Abraham que was Dios quitó la vida, about to Dios sacrifice lo his detuvo. son, Abraham. in that moment God stopped him. y ya vi
que tú eres fiel. No rehusaste And God saw that a he tu was hijo. faithful. Y inmediatamente And apareció immediately, la víctima para el the sacrificio. lamb came along. Dios nos lleva a un punto God takes en us la to a vida point in life cuando ya no hay solución por where there un is ser no humano, solutions for cuando ya las humans, palabras de consuelo, los amigos ya no where your funcionan, friends are not enough, cuando ya no creemos en la bondad de otros, where you do not believe in the hope of cuando ya others, estamos atrapados por las circunstancias, where you are trapped in your cuando ya circumstances, empezamos a sentir angustia y desesperación, when you start to see anguish and desperation, Dios dice, hijo mío, que God says, my son, here, y te levanta. and he picks you up. Una de las cosas que yo admiro a Dios One of the things that I admire about God es su misericordia, is his mercy, su gracia. his grace. Me conmueve It moves me, el amor his love, y el poder de eso. and his power. Yo espero que un día I hope one day poderlo ver to be able to see him, y no sé qué voy a hacer. and I don't know what I'm going to do, Pero dice Juan, but John says, ahora somos hijos de Dios, now we are children of God. pero aún no se ha manifestado lo que hemos de But ser. yet it hasn't been manifested of what we will be. Pero sabemos que cuando Él se But manifieste, we know that when he manifests himself, seremos semejantes a we will Él, be just like him, porque le veremos tal como because we Él. will see him just like he is. Y el que tiene esta esperanza And he who has this hope se purifica a sí mismo will purify himself como Él es puro. as he is pure. Confía Trust, que no estás solo. you are not alone. Dios te bendiga. May God bless you tonight. Bueno, gracias hermano por el mensaje. Brother, for the message. ¿Quién no necesitaba este mensaje? Who did not need this message? Claro Clear, y sencillo simple, para practicarlo. to practice it. Para la iglesia. For the church. Fue para hacedores de historia. It was for history Pero makers, también para los hermanos que nos visitan. but also for the brothers that are El visiting mensaje us. que necesitábamos. Message that we needed. El pastor decía, entre muchas cosas que me quedaron en mi corazón, Among the many things that the pastor said that are in my heart, bueno, hay otras que también me quedaron. the other things that are still there. Pero se las voy a dejar para cuando predique yo. Porque el pastor dijo que Dios no nos hizo con ojos en la nuca y en los costados. The pastor said that God didn't make us with eyes on the side or on the back, Pero las suegras tienen ojos en la nuca. but our mothers-in-law have eyes in their No sé back. cómo hacen mi vida en todo eso. Pero qué importante How important entender la fe. to understand, Entender la fe bíblica. understand biblical faith, Y qué importante and how important it es is que entendamos cómo trabaja en nosotros. understand how it works in us, Y qué importante and how important es que nuestra fe esté alimentada that our faith be nourished por la palabra correcta. by the correct word. En estos tiempos In these times, donde mucha gente, where many people, como decía mi hermano, how the brother said, está en la iglesia, are in the church, pero no está en el reino. but they're not in the kingdom. Su fe ha sido mal alimentada. Their faith has been malnourished. Y hay muchos hermanos And many que brothers lamentablemente that están unfortunately, frustrados dentro del cristianismo they're frustrated in Christianity porque su fe no es correcta, because their faith is not a ha correct sido one. mal informado. It's been malinformed. Entonces esperamos So we wait un Dios a God que nos dé todo lo que queremos. that will give us everything that we ask Y for. la primera negación de Dios, And the first neglect of God, ya estamos pensando en dejar el cristianismo. we are thinking about leaving Christianity. Pero Dios no es una máquina tragamoneda. But God is not a machine where you put coins in. Dios tiene todo el derecho God has all the rights de contestar nuestras oraciones to answer your prayers conforme a sus planes. according to His Y plan. conforme a sus And planes, according to His plan, a veces Dios contesta que no. sometimes He says no. Y si nuestra fe está bien informada, And if our faith is well si informed, estamos bien educados, if we are well educated, el no nos va a lastimar. His no will not hurt us. Él no nos va a hacer decir, His no will make us say, si Dios no quiere, está bien también. if God doesn't want this, it's okay. La iglesia, The church, el otro día escuchamos
The other day we heard, no fue acá. it wasn't here, La iglesia the church no solo tiene que crecer para los costados, not only has to grow sideways, sino tiene que crecer desde abajo, it has to grow downwards desde lo profundo, to the depth donde se hace el cimiento. where you do the Si foundation. nuestro cimiento es Jesucristo, And if our foundation is Jesus Christ, vamos a crecer fuerte. we will grow strong. Y eso es lo que queremos. And that is what we want. Iglesia fuerte. A good, Hasta que strong el Señor church venga. until the Lord comes Iglesia back. fuerte. Strong Damos church. gracias a Dios So we thank God por los pastores for the pastors en distintos lados that in different many que places están trabajando are working para poner el cimiento que la iglesia tiene que tener. to put the right foundation for the church. Jesucristo es nuestro Señor. Jesus Christ is our Lord, Y la enseñanza de los apóstoles. and the teaching of His En apostles. eso estamos parados. And that is what we're En standing eso on. estamos parados. That is what we are Y standing estos on. 8 años And these 8 years que hicimos junto con mi esposa that we have done along with my y wife, vamos a seguir haciendo, and we're going to keep on going poner en la iglesia to put in the church un cimiento fuerte a strong foundation, a Jesucristo y su palabra. Jesus Christ and His Por Word. eso damos gracias a Dios So we thank God for por this, las palabras que el Señor nos da. for the words that have been given us to us, La fe the faith imprescindible para la vida cristiana. necessary for the Christian life. Vamos a ponernos de pie. How about we stand to our Y el feet? pastor usó otra definición. The pastor used another definition. Para el mundo, For the world, los cristianos Christians, somos anormales. we are unnormal. Capaz que no te gustó eso. Maybe you didn't like that. Para mí sí. I liked it. ¿Cuántos anormales hay acá? We're not normal. Yo me considero anormal para el mundo. We consider ourselves not normal to the world. Pero si acá hay alguien But if there's anyone here que no conoce al that Señor, doesn't know Jesus que Christ, quiere empezar and today they want to en start este caminar con in Jesucristo, this walking with Christ, o quizás te has alejado del or Señor, perhaps you've gone away from the Lord, no importa la razón, it doesn't matter the reasons. pero quizás has decidido parar tu camino cristiano, Perhaps you have decided to stop your te has walk with the alejado. Lord, and you've gone away from the Lord, pero querés venir al Señor, but you want to come back. querés entregar tu corazón y tu vida entera a You Él, want to give your heart and your life to y Him comenzar la vida cristiana, and begin a new Christian que walk. solo va a ser eso, va a ser un comienzo That it's just going to be a start en esta noche, in this tonight, pero que debe tener el primer paso, but you have to take the first y step. el primer paso es entregar The first step is to give tu vida a Jesucristo. your life to Christ. Si hay alguien entre nosotros, If there's anyone here among mientras us, adoramos al Señor, meanwhile we worship the Lord, mientras los anormales adoramos al Señor meanwhile the people that are not normal worship y the Lord, oramos, and we pray, yo quiero hacer una invitación. I want to make an Si invitation. entre nosotros hay alguien If there's anyone here que quiera entregar su vida that wants to give their life hoy mismo today, a Jesucristo Jesus y Christ, empezar esta vida de fe, and begin this new life of faith, que es una vida excitante, that it's an exciting life, porque como nos acaban de explicar, because how the pastor was explaining, no es basada en lo que se ve, it's not based on what we see, no es basada en lo que se toca, it's not based on what we touch, en lo que se obtiene materialmente, it's not based on what we can obtain está materially. basado en lo invisible, It's what's in the invisible. en alguien que no hemos visto, It's in whom we haven't seen, pero que creemos, but we believe. en alguien que no estuvimos ahí cuando murió, We weren't there when He died, pero murió, but He y died, murió por nosotros, and He died for us. y en alguien que no estuvimos ahí, And somebody that we were not there, pero sabemos que resucitó, but yet He y resurrected. es el que sostiene hoy la iglesia. And He's the one sustaining the church Si today. quieres empezar esa vida de fe, If you want to begin this new life of por faith, favor empiece a adorar al Señor, please hermano, begin to worship the y Lord empiece a orar, and begin to pray. porque no le estoy haciendo un llamado a los anormales, Because I'm not calling the people that are not normal. te quiero hacer un llamado a vos, I want to call you, mujer, hombre, man or woman. que quizás todavía no entregaste tu vida al Señor, Perhaps you haven't given your life to y Christ. si estás acá entre nosotros And if you're here today y querés hacerlo, and you want to do this, que levantes tu mano ahí donde raise your estás. hand. Vamos a tomar nuestros segundos que son los más importantes, We're going to take these few seconds that are the most important. porque en estas decisiones Because in these decisions, el futuro se está decidiendo, your future is being y decided. no exactamente el futuro aquí en la tierra, Not just your future here on earth, el futuro en la eternidad. your future in eternity. Por eso si hay alguien aquí That is why if there's anyone here que no conoce al Señor, that doesn't know the Lord, que quizá ha escuchado la palabra muchas veces, perhaps you've heard the word many pero times, nunca tomó esa but decisión you've never taken this de decision entregar su vida completamente al Señor, to give your life completely to the Lord,
Hoy te hacemos esta pregunta Today we ask you this y question, te invitamos and we invite you que junto a nosotros that along with us, empieces a caminar con Jesús. you may walk with Jesus Christ. ¿Hay alguien aquí entre nosotros Is there anyone here today que quiera entregar su vida al Señor? that may want to give their life to the Lord? Puede levantar su mano. You can just raise your hand. Puede levantar